Esta historia fue enviada por un seguidor de nuestro canal. ¿Quieres que tu historia sea contada aquí? Envíala a nosotros. Mi nombre es Carlos, y lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Durante años en la carretera, pensé que lo había visto todo, hasta esa noche. Una figura en blanco, ojos oscuros que parecían atravesar mi alma y un susurro que no puedo olvidar. No era solo miedo, había algo más, algo que aún me persigue en cada curva y en cada sombra. Quédate conmigo y prepárate para descubrir lo que realmente significa estar cara a cara con lo desconocido. Pero antes, suscríbete al canal y dale like, si te atreves a escuchar hasta el final. Hace ya años que llevo estas rutas, pero algo en esta noche se sentía diferente. Quizá era el silencio o la oscuridad que parecía más densa, envolviendo cada curva de la carretera. Sentía mi piel erizarse, como si una mirada invisible me siguiera de cerca, escrutando cada movimiento, cada suspiro. No era la primera vez que me encontraba solo en medio de la noche, con el mundo reducido a las luces de mi camión, pero esta vez algo se colaba en mis pensamientos. Llevaba ya varias horas manejando, y mi cuerpo comenzaba a resentir el cansancio. Me sacudí en el asiento, intentando no ceder al peso en mis párpados. Y fue entonces que la vi. Allí, en la curva, había una figura femenina. Su vestido blanco se adhería a su piel como si estuviera completamente mojada. Cada línea de su cuerpo se dibujaba bajo el resplandor de los faros. Su cabello largo caía, oscuro y espeso, sobre sus hombros. Detuve el camión de golpe, mi respiración atrapada en mi pecho. Una mezcla de miedo y fascinación me invadió al verla, quieta y solitaria en medio de la carretera. Sentí un impulso incontrolable, una necesidad de acercarme. Al bajar del camión, la lluvia me envolvió, helada y punzante. Mis pasos eran lentos, inseguros, mientras me acercaba a ella. Su piel pálida brillaba bajo la luz de los faros, y aunque estaba de espaldas, sentía su mirada, penetrante, como si supiera exactamente quién era yo y qué hacía allí. Pero cuando estuve a solo unos metros, ella no estaba. La carretera estaba vacía, la lluvia era lo único que caía sobre el asfalto. Mi piel se erizó aún más, el aire parecía cargado de algo indescriptible. Decidí regresar al camión, pero esa imagen seguía quemando en mi mente, marcando cada latido de mi corazón. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Encendí el camión y continué, pero la sensación de que no estaba solo persistía, como un peso invisible en el aire. Mis manos temblaban levemente en el volante, y no podía sacudirme la imagen de aquella mujer, tan cerca, tan presente. De repente, un susurro rompió el silencio. Carlos. Mi nombre resonaba en el aire, suave y oscuro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi piel se encendió en escalofríos y mi corazón latía desbocado, golpeando mi pecho con una fuerza que hacía eco en mi cabeza. Miré el retrovisor y allí, sentada en el asiento trasero, estaba ella. Su rostro pálido me miraba fijamente. Sus ojos oscuros y profundos parecían conocer todos mis secretos. No podía moverme, como si estuviera atrapado en su hechizo. La atmósfera se volvió pesada, como si cada rincón de la cabina estuviera impregnado de su presencia, cálida y a la vez aterradora. Tragué saliva, intentando romper el momento, pero su mirada se clavaba en mí, más fuerte que cualquier palabra. Parpadeé, y en un instante ella ya no estaba. Mi pecho subía y bajaba, buscando aire mientras intentaba entender qué había pasado. ¿Estaba volviéndome loco? Aceleré, intentando dejar atrás esa presencia, esa imagen que seguía quemando en mi mente. Pero sabía que no sería tan fácil. La carretera parecía interminable. Con cada kilómetro sentía que la presencia de aquella mujer se hacía más fuerte. El susurro continuaba, bajo como una melodía oscura que solo yo podía oír. Carlos. Su voz acariciaba mi oído, rozando mi piel con cada sílaba, como un toque fantasma que recorría cada fibra de mi ser. El deseo de detenerme y ceder a esa sensación ardía en mi interior, una mezcla de miedo y atracción que me consumía. Intenté sacudir esa sensación, centrarme en la carretera, pero sus ojos seguían presentes en mi mente, oscuros, profundos, atrapándome en una danza silenciosa de locura y deseo. Era como si cada susurro suyo me hiciera perder un poco de mi voluntad, un juego en el que yo era presa y ella la cazadora. Quizás pensaba que estaba solo en mis experiencias, pero no muy lejos de allí, Joaquín vivía su propia pesadilla en la carretera. Él había visto a alguien también, pero su visitante no era una mujer. Era un niño pequeño,
con una risa que llenaba la cabina de una forma tan perturbadora como fascinante. La risa era suave, como el susurro de la mujer, pero tenía un eco inquietante que hacía que cada fibra en su cuerpo se tensara. ¿Estás ahí?, preguntó Joaquín, su voz apenas audible, con el miedo mezclado en cada palabra. La risa continuaba, jugando con su mente, haciéndolo cuestionar su cordura. Sabía que no debía mirar al asiento trasero, pero algo en esa risa lo llamaba, lo incitaba a voltear y enfrentar aquello que lo acechaba en la oscuridad de la cabina. Finalmente, giró lentamente su cabeza, y allí estaba, el niño. Sentado, con una sonrisa pícara, su mirada inocente e intensa, un extraño contraste que hacía que el miedo se mezclara con una atracción inexplicable. La cabina parecía impregnarse de su presencia, y aunque Joaquín sabía que debía huir, algo lo mantenía atado en su lugar. Mis caminos y los de Joaquín estaban destinados a cruzarse, y cuando lo hicieron no podíamos ignorar la conexión que nuestras experiencias compartían. Ambos llevábamos el peso de aquellas apariciones, de esos susurros y risas que parecían seducirnos, invitándonos a adentrarnos en un mundo entre lo real y lo irreal, donde el deseo y el temor se entrelazaban en un juego peligroso. Decidimos que no podíamos seguir huyendo. Algo en nuestro interior, como un fuego ardiente, nos impulsaba a buscar respuestas, a volver a esos lugares oscuros donde nuestros fantasmas esperaban, acechando. Era como si cada paso hacia ellos encendiera una chispa en nuestra alma, una mezcla de adrenalina y miedo que nos hacía sentir más vivos que nunca. Può continuare a narrativa no mesmo estilo, aprofundando suspensi y mantendo o tom seductor e intrigante que la historia exige. La carretera nos había marcado de una forma que no podíamos ignorar. Joaquín y yo nos encontramos en un restaurante, cada uno con el rostro cansado, con los ojos buscando algo en el otro, que pudiera entender el horror y el deseo que sentíamos. Compartimos nuestras historias en silencio, con las palabras apenas saliendo de nuestros labios, pero lo suficiente para saber que ambos habíamos sido tocados por algo que iba más allá de este mundo. Después de un largo momento de silencio, me incliné hacia él y dije, casi en un susurro, «Tenemos que regresar, Joaquín. Tenemos que encontrar esas respuestas». Vi en sus ojos un brillo de miedo, pero también de algo más, algo que yo mismo sentía arder en mi pecho. Una atracción por lo desconocido, por esa oscuridad que nos había tocado y dejado marcados. Joaquín asintió lentamente, como si una fuerza lo arrastrara a tomar esa decisión conmigo. Aquella noche partimos juntos hacia el lugar donde habíamos encontrado a nuestros fantasmas, con el corazón palpitante y una mezcla de miedo y deseo pulsando en cada fibra de nuestros cuerpos. La noche estaba en su punto más oscuro cuando nos acercamos al lugar donde había visto a la mujer de blanco. Sentía mi respiración acelerada, como si la noche misma respirara conmigo, sincronizando cada latido de mi corazón con la sombra que habitaba en mis recuerdos. La carretera se abría frente a mí, fría y solitaria, como si nos estuviera esperando. De repente, allí estaba, la figura de la mujer, justo en el borde de la carretera, con ese vestido blanco pegado a su piel, revelando cada línea de su cuerpo de una forma que me estremecía. Podía sentir su presencia como un susurro en el aire, una llamada que se mezclaba con el miedo en mi interior, creando un torbellino de emociones que no podía controlar. Joaquín estaba en silencio a mi lado, pero sentía su tensión, su respiración contenida. Sabía que él también estaba viendo algo, o sintiendo algo, un eco de su propio encuentro, algo que lo atraía de forma irresistible. Mientras me acercaba a la figura, una voz suave comenzó a llenar el aire, rompiendo el silencio con una melodía oscura y seductora. «Carlos», susurró la voz, pronunciando mi nombre con una suavidad que me quemaba, como si cada sílaba acariciara mi piel desde dentro. Era la misma voz que había escuchado en mi cabina, la misma que había invadido mis pensamientos, pero ahora era más intensa, más presente, como si pudiera tocarme desde dentro de mi mente. Sentía mi cuerpo tensarse, mis músculos resistiéndose y al mismo tiempo cediendo a ese llamado. La figura se acercaba y en sus ojos vi algo que me hizo dudar si aquello era un sueño o una pesadilla. Había un misterio en su mirada, un fuego que parecía arrastrarme hacia ella, invitándome a entregarme a lo desconocido. A cada paso que daba hacia mí, sentía que perdía un poco de mi voluntad, de mi control. Giré mi cabeza hacia Joaquín y vi en su rostro la misma fascinación que sentía en mi interior. Él también estaba viendo algo, algo que lo llamaba.
Era el niño, el mismo que le había atormentado con sus risas. Pero esta vez, la risa no era una simple burla, era algo más profundo, algo que parecía escarbar en lo más oscuro de su ser. La risa del niño llenaba el aire, suave y vibrante, como si viniera de todos lados y al mismo tiempo de ninguna parte. Joaquín intentó mantenerse firme, pero pude ver cómo sus manos temblaban, cómo su respiración se hacía cada vez más rápida. Me miró, sus ojos reflejando una mezcla de temor y atracción, como si algo dentro de él lo empujara a enfrentar aquella presencia, a dejarse llevar por esa risa que parecía envolverlo en una red invisible. La figura de la mujer seguía moviéndose hacia mí, lenta pero segura, mientras el niño seguía riendo, su eco expandiéndose a nuestro alrededor. Sabíamos que teníamos que seguir adelante, que esa era la única forma de enfrentar lo que nos estaba persiguiendo. Decidimos entonces ir al lugar donde todo parecía haber comenzado, el santuario abandonado que Elvira había mencionado en nuestras conversaciones. Mientras nos acercábamos al santuario, sentíamos cómo la atmósfera se volvía más pesada, más intensa. El aire parecía vibrar con una energía oscura, como si las mismas sombras nos estuvieran esperando. Y allí, en medio del silencio, vimos algo que nos heló la sangre. Figuras encapuchadas en una procesión lenta avanzando hacia nosotros. Las figuras encapuchadas se movían al unísono, y a medida que se acercaban, sentíamos como el aire se volvía más denso, como si estuviera cargado de un deseo oscuro, un deseo que nos atraía con una fuerza inexplicable. Sabía que debía estar asustado, que debía correr, pero mi cuerpo parecía responder de otra forma. Una parte de mí, la parte más profunda y primitiva, sentía una atracción hacia esas sombras, un anhelo de descubrir sus secretos, de entregarme a ese juego oscuro. Las figuras murmuraban, sus voces se mezclaban en el aire como una canción hipnótica, una melodía antigua que acariciaba mi mente y mi piel. Sentía cada murmullo como un toque en mi piel, un roce suave que me hacía estremecer. No podía entender lo que decían, pero en el fondo, no necesitaba entenderlo. Sabía que estaban hablando para mí, que sus voces me llamaban, que querían algo de mí que yo estaba dispuesto a entregar. La mujer de blanco, el niño de las risas y las figuras encapuchadas se unieron en una danza de sombras, y nosotros éramos los espectadores atrapados en su red. Sentía mi corazón latir con fuerza, mi cuerpo respondiendo a su presencia de una forma que no podía controlar. Cada paso, cada mirada, cada susurro parecía encender un fuego en mi interior, un fuego que no podía apagar, que no quería apagar. La carretera, el santuario, las sombras, todo parecía parte de un mundo que existía solo para nosotros, un mundo donde el miedo y el deseo se entrelazaban en una danza eterna, una danza que nos llamaba a formar parte de ella, a entregarnos completamente. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero también sabíamos que no podíamos resistirnos, no después de haber sentido esa atracción tan profunda, tan intensa. En un momento de valentía, o quizá de locura, me dejé llevar por esa presencia, por ese llamado oscuro que me arrastraba hacia ella. Sentí que mi alma se desprendía de mí, que estaba cruzando un umbral invisible hacia un mundo de sombras y susurros. La figura de la mujer de blanco se acercó a mí, y pude sentir el frío de su mano rozando mi piel, un toque gélido que me quemaba por dentro, encendiendo cada fibra de mi ser. Joaquín estaba a mi lado, también atrapado en su propio juego, enfrentando al niño que reía en silencio, sus ojos fijos en él, como si lo estuviera despojando de todas sus defensas, de todos sus miedos. Sabíamos que estábamos entregándonos a algo más grande que nosotros, a un deseo oscuro que no entendíamos, pero que nos consumía completamente. Cuando finalmente salimos de aquella carretera, sentí que había cambiado, que algo dentro de mí había despertado, algo que siempre había estado ahí, pero que solo ahora era consciente de su existencia. La experiencia me había dejado marcado, pero también me había dado una claridad nueva, una conexión con ese mundo oscuro que había tocado mis sentidos, despertando en mí una fascinación por lo desconocido, por lo prohibido. Joaquín y yo nos miramos, sabiendo que compartíamos ese vínculo, que habíamos sido parte de algo que pocos entendían, algo que nos había seducido y marcado para siempre. La carretera nunca volvería a ser la misma, y nosotros tampoco. Los días después de aquella noche se volvieron una especie de niebla en mi mente. No podía concentrarme en nada que no fueran las sombras que había visto, los susurros que había sentido rozando mi piel. Volví a la carretera,
pero ya nada era igual. Cada noche, cada tramo oscuro de la autopista era un recordatorio de aquella presencia que aún parecía llamarme, como un eco persistente en la oscuridad. Joaquín y yo habíamos decidido no hablar de ello con nadie más. Era nuestro secreto, nuestra experiencia compartida. Pero cada vez que nos encontrábamos en algún punto de la ruta, compartíamos una mirada cómplice, como si ambos supiéramos que aquellos fantasmas seguían con nosotros, silenciosos, pero siempre al acecho. Era como si nuestros cuerpos aún llevaran el recuerdo del toque gélido, de los susurros oscuros que nos habían envuelto. Esa noche, mientras conducía, sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Los faros iluminaron una figura a la distancia, a un lado de la carretera. Mis manos temblaron en el volante y supe, sin necesidad de mirar dos veces, quién era. La mujer de blanco estaba allí, de pie, tan inmóvil y fantasmal como la primera vez que la había visto. No pude evitar frenar, mi cuerpo reaccionando instintivamente. La mirada de sus ojos oscuros me atrapó y sentí que me llamaba de nuevo. El miedo y la atracción se entrelazaron, dejando mi mente confusa y mi corazón latiendo desbocado. Ella no necesitaba palabras, su sola presencia parecía resonar en mi mente como una invitación que no podía rechazar. Sin pensarlo, abrí la puerta de la cabina y bajé, caminando hacia ella, sin saber si lo que buscaba era enfrentarla o rendirme a esa presencia que tanto me atraía. Podía sentir mi piel erizada, cada paso me acercaba más a su mirada profunda, a su figura que parecía materializarse en mi mente y en mi piel. Mientras tanto, en otra parte de la carretera, Joaquín se encontraba cara a cara con su propio fantasma. El niño de la risa había regresado, y esta vez, su risa resonaba en cada rincón de la cabina, como si el aire mismo vibrara con aquel sonido. Joaquín sabía que no podía huir, sabía que, de alguna forma, debía enfrentarlo. Con una mezcla de valentía y desesperación, se giró hacia el asiento trasero, y allí estaba el niño, mirándolo con una sonrisa que desbordaba inocencia y al mismo tiempo algo oscuro y antiguo. La mirada del niño era un reflejo de todas las dudas, de todos los deseos ocultos que Joaquín nunca había admitido. Y aunque el miedo latía en su pecho, no podía apartar la mirada. Era como si el niño le mostrara una parte de sí mismo que nunca había visto, y por primera vez se sentía completamente vulnerable. Joaquín y yo decidimos encontrarnos de nuevo en el lugar donde todo había comenzado, el santuario abandonado. Sabíamos que teníamos que enfrentar esos espectros juntos, que nuestras almas ya no encontrarían paz hasta que entendiéramos lo que nos había ocurrido. Era un impulso inexplicable, una necesidad de volver a ese sitio, como si estuviéramos respondiendo a un llamado. El santuario estaba oscuro, silencioso, y en el aire se sentía una calma inquietante, como si nos esperara. Las figuras encapuchadas aparecieron lentamente, una a una, rodeándonos en una procesión lenta y solemne. Sentí mi cuerpo tensarse, pero al mismo tiempo, algo en mí quería acercarse a ellas. Quería entender ese misterio que parecían encerrar en cada movimiento, en cada susurro. Nos miramos, sabiendo que no había vuelta atrás. Sabíamos que habíamos sido tocados por algo que trascendía este mundo, y que nuestro deseo de entenderlo era más fuerte que nuestro miedo. Sin decir una palabra avanzamos hacia las figuras, dejando que sus sombras nos envolvieran, que sus susurros penetraran en cada rincón de nuestra mente. Una de las figuras se acercó a mí y pude sentir su frío atravesándome, como si una parte de mí se desvaneciera en ese contacto. Y entonces, en un susurro apenas audible, comprendí lo que quería. No era un espíritu maligno, sino una presencia que había quedado atrapada en la carretera, un alma que buscaba redención, que necesitaba ser recordada, entendida. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y en su lugar la imagen de la mujer de blanco, del niño y de las figuras encapuchadas quedaron grabadas en mi mente como una advertencia y una promesa. Me di cuenta de que no se trataba solo de fantasmas, sino de fragmentos de vidas que se habían perdido en esas carreteras, que habían quedado atrapados entre el deseo de libertad y el miedo a desaparecer. Joaquín y yo realizamos una oración, un ritual simbólico que sentimos en lo más profundo de nuestros corazones, para liberar esas almas. A medida que lo hacíamos, sentí que algo en mi interior también se liberaba, como si una carga que había llevado durante mucho tiempo desapareciera. Las sombras se desvanecieron, y con ellas, la presencia de aquellos seres que tanto nos habían perturbado. El amanecer se levantaba en el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo,
sentí una paz indescriptible, una sensación de que la carretera estaba finalmente en silencio, libre de aquellos ecos. Joaquín y yo compartimos una última mirada antes de tomar caminos diferentes, sabiendo que habíamos sido testigos de algo que nos cambiaría para siempre. La carretera, antes llena de miedos y deseos oscuros, ahora se sentía como un lugar de libertad. Habíamos enfrentado nuestras sombras y en ese proceso habíamos aprendido a escuchar el eco de nuestras propias almas. Cada vez que veía una sombra en la carretera o escuchaba un susurro en la noche, recordaba aquellas figuras y el misterio que habían compartido con nosotros. Sabía que otros camioneros tendrían sus propias historias, sus propios fantasmas en la carretera. Pero yo había encontrado mi paz, y aunque aquellas sombras siempre formarían parte de mí, ya no me asustaban. Había aprendido a convivir con ellas, a aceptar que en la oscuridad de la carretera también había espacio para el deseo, el misterio y la redención.